Podríamos decir que el máster se apoya sobre 4 pilares básicos. 2 de ellos más concretos, como son la aplicación del mindfulness y la terapia cognitivo-conductual para la ansiedad, la depresión y el estrés, y 2 de ellos dirigidos a desarrollar estrategias para que los estudiantes puedan poder trabajar en 2 ámbitos que son muy frecuentemente elegidos por los estudiantes, que son el ámbito del contexto educativo, contexto familiar, la psicoterapia infanto-juvenil y la psicología legal y forense. Además, tenemos un módulo extraordinario que les enseñamos habilidades terapéuticas básicas para que puedan utilizarlas desde cualquier orientación. El objetivo para nosotros es dotar a los estudiantes de recursos para que ellos puedan entender diferentes metodologías, diferentes corrientes psicológicas y que además puedan aplicarse a sí mismos y aplicar a los pacientes diferentes técnicas. Este máster es un máster dirigido a aquellos alumnos que una vez han acabado la formación académica necesitan ver cómo implementar, cómo aplicar aquellas técnicas que han ido aprendiendo a lo largo de la carrera. En este máster nosotros intentamos enseñar a los futuros terapeutas que aprendan a ver qué cosas se pueden resolver y qué patologías tienen que aprenderse a vivir o a convivir con ellas. Hay problemas del final de la vida, hay problemas de duelo, hay problemas de pérdidas, enfermedades crónicas que no van a desaparecer de la vida de las personas, pero que la persona tiene que aprender a convivir con esos trastornos. La idea es que después, independientemente del ámbito al que se vayan a dedicar, pues tengan esta cantidad de recursos para hacer un buen trabajo psicoterapéutico y un buen acompañamiento de los pacientes. Llegó un momento en que terminé la carrera, que fue el año pasado, y quería algo más tangible, más práctico y entrar en lo que sería una docencia presencial. Yo creo que otra fortaleza del máster es la sorpresa que cuando llegué no era la única extranjera, sino que habíamos personas de 6 nacionalidades diferentes. Entonces eso te permite ver cómo se trabaja no en un país solamente, sino en varios, ¿no? Vas compartiendo y vas ampliando tu mirada y dices, bueno, esto no es solamente lo que hay acá o acá, sino tenemos para compartir y debatir desde muchos puntos de vista. Y eso para mí es una riqueza también.